y cuando es necesario tomar acuerdos y se sepa que estos acuerdos tienen fuerza de ley, entonces, ¿qué mejor que la asamblea se acuerde exigir que se consulte sobre algo, que sea la asamblea quien reciba esa información, que lo discute cuando a veces necesite y dé o no su consentimiento? ¿Sí? Entonces, obviamente, si la comunalidad es fuerte, especialmente la asamblea, obviamente es más factible. No es que no tengan derecho a exigirlo si se rigen por partidos, pero es más difícil imaginar cómo exigirlo. Les voy a dar otro ejemplo. En Oaxaca, sí hay algunos municipios que se rigen por partidos, ya dijimos, 120 por decir algo, 570 menos 417, 150 por decir. Esos están concentrados en dos regiones del estado, el istmo de Tehuantepec y Tuxtepec. La política en gran medida en Oaxaca se hace en esas regiones. No sé quién conoce un poco de la política oaxaqueña. Hay muchos gobernadores que son del istmo o tienen apoyo porque los llevaron de un año al istmo, ¿no? El gobernador Ulises Ruiz, ni papá ni mamá eran del istmo, mamá de la costa, papá de la mixteca, pero de un añito lo llevaron a Juchitán. O sea, estaba inmerso en una vida política social del istmo de Tehuantepec. El exgobernador José Murat del istmo, ahora está su hijo de gobernador. Sí, ¿por qué? Pues se rigen por partidos, ahí en los municipios hay mucho movimiento partidista. Hay otras regiones del estado donde no hay, porque no se rigen por partidos, y aún cuando va a haber elecciones federales y eso, pues no hay propaganda o campañantes, nada más el día se van a las urnas, pero no se permite propaganda como en otras partes, ¿sí? Entonces vamos a ir al istmo de Tehuantepec. Hay megaproyectos muy importantes que se han implementado o se quieren implementar en el istmo de Tehuantepec. ¿Quién ha escuchado hablar de eso? Los molinos de aire, los eólicos, el plan transísmico, o no sé cómo su nombre oficial. No es el tren, pero es el plan del istmo. Hay un plan, tiene 3 planes importantes que está proponiendo el gobierno federal, y uno es en el istmo, se llama Plan del Istmo, algo así, perdón. Plan de desarrollo del istmo, yo no sé, ¿sí? Y los eólicos que ya están instalados. Las comunidades zapotecas y cots, hay diversos pueblos, la mayoría son zapotecos, pero el istmo es grande. También hay aquí en la selva, pegado a Chiapas, soques. En la costa también comunidades icots o mareños, más hacia la costa tenés chontales, en fin, es multiétnico, ¿sí? Varios han llevado su lucha hasta los tribunales exigiendo, diciendo, estos eólicos están aquí en terrenos nada más fértiles de agricultura, no fuimos consultados, ¿sí? El plan que tiene propuesto ahora el gobierno en el istmo se está también exigiendo que deben de consultar a las comunidades. Ahora, estas son comunidades que para muchas cosas se rigen por el sistema de partidos. No tienen al 100 las instituciones propias vigentes, pero su fortaleza en las otras es tal que sí exigen sus derechos, como se ha hecho la consulta. Pues mantienen su lengua materna en general, su vestimenta. Es de las regiones donde más se conserva la vestimenta, el idioma y las fiestas rituales, es decir, ciertos elementos de la comunalidad, ¿sí? Obviamente, imagínense, ojalá se pueda imaginar un día que además todos se cambien de régimen y ya nombran a todos a votar por asamblea, pues como dice la doctora, con mayor razón, ¿qué fuerza tendrían, no? Porque no habría intervención de partidos y otros intereses que van mermando a la vez, ¿sí? Pero y nadie niega jamás su derecho a la consulta, nadie, porque pues es una región emblemática en el país indígena. ¿Quién va a decir que el istmo Tehuantepec no es indígena? Aunque hay instituciones mestizas, occidentales, foráneas, que también ahorita están, y no todas, hay el pueblo icotzo mareño,
la mayoría de los municipios rigen por asambleas, sistemas normativos indígenas. Y dicho sea de paso, son los que más han podido resistir a los eólicos, ¿sí? Ahí prácticamente no hay, ¿no? Primero, por más sorpresa, entraron a las comunidades zapotecas, ¿no? Entonces sí están relacionados, pero tampoco excluye el derecho, ¿sí? Pero obviamente es muy importante, especialmente en la asamblea. Siempre cuando la asamblea es fuerte, es más fácil, más factible exigir los hechos colectivos. Gracias. Un aplauso a nuestro ponente. ¿Alguien más desea tomar la palabra, preguntar alguna? Bueno, es un comentario. Nosotros en San Pedro Mártir estamos trabajando precisamente para tener una mejor organización. Realmente, como se mencionó ya aquí, lo que nos ha estado perjudicando es la injerencia de partidos políticos en nuestra comunidad. Eso ha creado división en los originarios de San Pedro y en los residentes, porque nosotros somos una comunidad que está conformada tanto por originarios como por residentes. Entonces es una problemática común. Sin embargo, ha sido pues seccionada, disgregada por los diferentes partidos políticos. Entonces esto nos ha estado perjudicando definitivamente, porque hay grupos por aquí, grupos por allá, que buscan sus intereses personales, no los de la comunidad. Y estos talleres creo que nos ayudan mucho, y ojalá viniera más gente para ayudarnos, porque no es posible seguir así en un pedacito de nación, porque somos un puntito en la nación que representa México. Y que si se está haciendo un cambio a nivel nacional, que si se está promoviendo y luchando por un cambio, que nosotros que somos tan pequeñitos no podamos hacerlo, es triste, es muy triste. Y creo que yo ahora me da gusto ver caras nuevas, gente positiva que está aquí, que bueno, unas ya vinieron hace 8 días, pero otras no habían venido, pero me da mucho gusto, porque creo que son los primeros pasos a unirnos como pobladores de San Pedro de Verona Mártir. San Pedro de Verona Mártir tiene una historia muy bonita, también una historia triste de que ha sido mutilado por diferentes expropiaciones, pero tenemos que luchar porque esto cambie. Antes todo era lleno de flores porque se dedicaban mucho a la agricultura y a la floricultura. Ahora cambió a raíz de 1973 con la entrada del colegio militar, de la expropiación del colegio militar. A partir de eso tuvimos que cambiar nuestro paradigma y tuvimos que ver nuevas formas de convivencia. Sin embargo, creo que no hemos sabido interpretar ese cambio y estamos luchando unos contra otros, que eso es lo peor. Y luchando por fines personales, que definitivamente no van a llevar más que a una destrucción de este pueblo. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que lograr que San Pedro Mártir vuelva a resplandecer. Y este es mi comentario, doctora. Creo que la plática que usted ahorita nos dio nos ilustra mucho. Ya tuvimos lo de hace 8 días una plática, usted nos preguntaba de adscripción. Ya lo autoadscripción ya lo manejamos hace 8 días y creo que nos quedó más claro. Yo me reconozco como persona originaria de origen indígena, aunque no hable una lengua náhuatl o mexica o zapoteca, no, pero soy originaria. Entonces yo invito a todos a que sigamos participando y le agradezco a usted todos esos conocimientos que nos está viniendo a impartir. Un aplauso. Para aclarar, fue 1973 el colegio militar, mencionó usted el año, 73, ok. Pues muchas gracias por el comentario y pues imagínense que pudieran ser ejemplo primero para la comunidad y las futuras generaciones
pero hasta para otras comunidades dentro de la Ciudad de México y a nivel país, porque a fuerzas la información fluye, desde siempre ha fluido, ¿no? No solo ahora con el internet, que es otra manera, ¿no? En la pre-España habían llegado apenas los españoles y tenían la información aquí en Tenochtitlan, tenían la información, había embajadores en todas las naciones y mucho movimiento de todo tipo de comercio de información, siempre ha habido, por eso hay tantas cosas comunes. Se habla de una cosmovisión mesoamericana, por tanto intercambio que hubo ya elementos en comunes importantes, ¿no? Entonces siempre ha habido, hay ahora también. Entonces, todo lo que se logre en todas partes, para bien, sirve como ejemplo no solo para la propia comunidad y sus futuras generaciones, sino para otras. Y bueno, también por esta razón, cada debilidad también se da a conocer. Entonces, ¿qué mejor que las debilidades que siempre va a haber internas, por lo menos no sea lo primero que se refleja hacia afuera, ¿no? O que se logre una cohesión tan fuerte que estas diferencias en la asamblea internamente se discutan hasta que ya salga el acuerdo, ¿no? Porque pues no significa que donde se rige por asamblea no haya discusiones y diferencias, pero también hay respeto a los acuerdos que salgan de la asamblea, ¿no? Y hay principios y normas que rigen, ¿no? Entonces, qué bueno que así logra ser. Y es muy importante el tema que mencionó de los partidos políticos. ¿Ya habían escuchado que el Código Electoral de Oaxaca expresamente prohíbe la intervención de los partidos políticos en esos municipios? Es muy importante eso. Entonces, el Código Electoral de Oaxaca habla de que hay dos regímenes electorales en Oaxaca: el régimen de partidos y el régimen de sistemas normativos indígenas. Y en los municipios mayoritarios, 417, que rigen por sistemas normativos indígenas, el código dice que está prohibida la intervención de los partidos políticos y que las autoridades no deben tener afiliación partidaria alguna. Entonces es un punto muy importante, ¿sí? Son lógicas diferentes. Una es una lógica muy individual, es occidental, no es comunitaria la lógica partidista, porque pues desde un punto de vista de la democracia occidental, hay mayor democracia si hay más partidos, si hay más opciones de partidos, si las personas tienen diversas opciones para votar, o sea, es decir, la diversidad de partidos incluso es buen visto. Imagínense ese tipo de división en la comunidad, ni siquiera con uno o dos partidos, pero que llegue a ser con muchos, pues ya dónde puede quedar un interés común, ¿no? Entonces sí son sistemas muy diferentes. Y por esta razón, en un lugar como Cherán, de una cultura tan fuerte, tan ejemplar, pues la decisión les fue claro después de 30 años de rechazar el sistema de partidos y regresar al sistema de asamblea, ¿no? Y bueno, después no sé si supieron, ha habido también un municipio en Guerrero y ya un municipio en Chiapas también. ¿Por qué? Porque el camino quedó claro. Si uno va al tribunal y pide el cambio de régimen, dicen, hay consultas y la mayoría dice, todos deben respetar, gobierno municipal, estatal, federal, todos deben respetar la decisión con base en el derecho a la libre determinación y autonomía. Porque ahorita aquí esos parajes, los originarios ya no existen, ya están los nietos o bisnietos. Entonces, para hacer ese tipo de trabajo, pues si va uno a preguntar y decirle, mire, aquí vamos a poner una lámina con el nombre del paraje, pues no conocen, o sea, no saben. Podemos tener, digamos, dificultades si eso no es. Queremos conservar, digamos, lo que los antepasados. Por ejemplo, le voy a decir unos cuantos. Aquí hay un paraje que está aquí enfrente de la iglesia que se llama Teopanispa. Hay otro paraje en el panteón que le dicen Tetenco. Hay otro paraje que le dicen aquí, a donde está Niños Héroes, le dicen Prosopa. Aquí hay otro paraje, aquí en la esquina, que le dicen Temascaltitla. Hay otro paraje que le dicen Romerotitla. Hay otro paraje más hacia el sur
o sea, por Clavel Sur que le dicen Tlalpesco. Hay otro lugar, otro paraje que está allá cerca de la autopista, que le dicen Acuespongo. Son más de 50 parajes. Y donde yo vivo, es paraje Tlatelpa. Mire, yo tengo 50 parajes y así como ella van a ir saliendo más. De veras van a ir saliendo más. De esos 50 parajes hay que conservarlos. Habrá personas que digan, qué cosa nos interesa ya. Pero dicen por allí, un pueblo, una ciudad que no sabe de dónde viene, jamás va a saber a dónde va. De veras, por eso así está perdido todo. De veras, así. Y mi idea no es eso. Mi idea es de que se conserven esos parajes, pero ya haré todo el esfuerzo para que la autoridad, digamos, también participe. Inclusive podemos ver también hasta la jefa de gobierno. Yo creo que sí nos va a ayudar. Eso a lo mejor será lo último que yo hago, pero ya tengo yo todo eso ya, en dónde es y en dónde están. Son 50 parajes. Qué bueno que de buena 51 ya salió otro, ya, de veras. Y hay otros que me dijeron que, por ejemplo, más arriba de lo que es Tlalpesco, a otro lugar, ahí aquí me dicen La Tienda también. Hay otro lugar que aquí me dicen San Juan. O sea, hay mucho que contar, de veras, aquí. Hemos perdido todo, así. Pues señores, yo lo único que los invito es de que este tipo de reuniones es el inicio de un nuevo, pues, movimiento sano, ¿no? Movimiento sano, sin ningún interés ni nada, sino que el único interés es servir a la ciudadanía. Eso es todo. Lamentablemente, como dice la señora, aquí hay estos grupos, pero buscan puro interés personal. Y ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí en San Pedro Mártir, ahora ahí están los rótulos, un pueblo sin ley? Caray, hombre, esto sí ya. Pero todo esto, señores, es, ¿qué le diré? Son efectos. Busquemos las causas. Eso es lo importante, buscar las causas. ¿Por qué está así el pueblo? Bueno, no estoy ya por ahí porque... Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Miren, jóvenes y jóvenes, lo importante de las asambleas es escuchar y aprender de las personas mayores. Eso es algo, por esta razón hay tanta importancia en la palabra en todo el país, ¿no? Hay una palabra más pesada, pues, de más autoridad. Ese tema es muy rico, es muy interesante y podría sugerir incluso que se pida el apoyo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, porque ellos tienen acciones de prioridad y a nivel país una de sus prioridades es lo que llaman la señalética en lenguas maternas, y ellos mucho impulsan que en todo el país se retome los nombres originales de los parajes e incluso que los nombres de las calles sean nombres en la lengua materna. No sé si han visto fotos en la Sierra Norte de Oaxaca, en la Sierra Mije o Ayuc, que hay ciertos lugares, Tlahuitoltepec, Ayutla, que todos los nombres de las calles son en su lengua, nada más, ¿no? Entonces, y hay otros lugares, en particular en Oaxaca, en que se ha puesto la señalética, es que la lengua materna retome los espacios públicos que fueron robados a la lengua materna. Segundo ejemplo, otro ejemplo que quería dar, ¿se han fijado en Milpalta, especialmente en Santana, Tlacotenco, que sí señalan las casas del paraje? No sé si lo han visto. Finalmente puede incluso, hay una placa tal vez familia Cuautle Mimianzi, por ejemplo, ¿no? Y luego el nombre del paraje. Y esa es aparte del letrero del nombre de la calle. O sea, el paraje está señalado muy comúnmente en Santana Tlacotenco. Entonces es preservar el territorio y cómo está conformado y un conocimiento atrás.
¿Por qué los parajes tienen los nombres? Eso puede generar a que las y los jóvenes pregunten a las y los abuelos, ¿por qué se llama el paraje? Y les van a explicar, pero a mí me contaron que es por qué, y este es un conocimiento que se deja de transmitir, ahí se va a quedar, y es un conocimiento demasiado importante y profundo. Así que gracias por esta sabiduría. Les pedimos que sean nada más breves, tenemos ya pocos minutos para pasar a la siguiente sesión. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo únicamente quisiera preguntar, ¿por qué permitirle a partidos políticos introducirse dentro de los pueblos? ¿Por qué pregunto esto? Porque los pueblos, dentro de los pueblos, dentro de la consulta, es la voz del pueblo, la máxima autoridad de la asamblea. ¿Por qué permitir que los partidos políticos entren en esto? Porque se confunde que los partidos políticos son autoridad cuando no tienen nada de autoridad. Entonces, esto es lo que a veces viene a confundir lo que es la voz del pueblo y un partido político. Todo esto, para mí, viola nuestros derechos individuales, así como lo dice el artículo 1 de la Constitución y el artículo 2 también de la Constitución Política, que tanto como el pueblo y las leyes deben tener acuerdos, más no imponernos. ¿Su pregunta es para algún procedimiento ahora en particular o es en general? En general, sí. Mire, me platicaron un poco cuando se empezó a manejar más aquí por partidos, incluso a pagar a la representación de la comunidad, que finalmente va ligado, ¿no? Yo creo que más bien yo revertiría la pregunta, pues ¿por qué lo han permitido y por qué no hablan de si así quieren que siga o no? Porque es lo que pasó en Cherán, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo puedo decir son los ejemplos de dónde está prohibido, es decir, es un contexto que pueden citar y pueden decir que por acuerdo de asamblea aquí la decisión ha sido cambiar de régimen y todos lo tienen que respetar, aunque no esté en la legislación de la Ciudad de México, ¿no? Porque no estuvo en Michoacán, está en Oaxaca, porque Oaxaca es otro escenario, no estuvo en la de Michoacán, se hizo respetar la decisión de la comunidad. Un municipio de Guerrero, Ayutla de Libres, un municipio muy grande, 40, 50 comunidades, se consultó uno por uno, y Oshchuk, Chiapas, como 150 comunidades, se tuvo que consultar a todas y consolidar a ver si la mayoría entre todas, ¿no? Entonces, si un escenario así se pudo, y todavía consultar tantas, con tantos años que también se regía por partidos, un lugar tan politizado como Chiapas, y la mayoría cambió de régimen, a lo mejor con mayor facilidad en un lugar más pequeño se puede hablar hasta cansancio a decidir. Esa es una decisión más bien que cada comunidad tome. Si por qué se permitió, vamos a seguir, vamos a cambiar de régimen, creo que es lo que yo diría. Bien, agradecemos las preguntas y participaciones y cerramos con la última de nuestro vecino. Bueno, gracias. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta, porque es fundamental aquí al pueblo de San Pedro Mártir. Nosotros, usted mencionó como 19, 20 veces la importancia que tiene en su plática, mencionó como 19, 20 veces, las iba contando, cómo es importante que la asamblea tenga fuerza. Esto es mi duda, porque hay dos cosas aquí en el pueblo. Después de 1973, cuando vino la primera expropiación aquí, bueno, no la primera, una de las expropiaciones aquí para el colegio militar, vino a vivir mucha gente de varios estados.
y ya hicimos asentamiento humano, ¿verdad? Entonces, queremos cómo se podría unificar, ya que no somos un pueblo originario al 100%, como usted menciona, un Oaxaca, un Michoacán. Entonces, aquí cómo lo podríamos hacer, ya que nosotros somos varios estados que hemos estado aquí ya así con nuestros asentamientos humanos aquí en este pueblo, pero para que podamos hacer una asamblea en la cual nosotros seamos fuertes. Mencionó usted de que no debe de intervenir un partido político, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo. Un partido político, donde quiera que interviene, es como un sindicato para el obrero que lo echa a perder cualquier empresa que tenga eso, ¿verdad? Entonces también aquí echa a perder una población, una sociedad, un pueblo, un partido político. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos, al Estado le conviene, porque dividir es vencer. Pero sí me gustaría que usted nos diera, porque eso es la que me gustaría que usted nos dijera, podríamos unificar de esta manera esto, para que ustedes se hagan fuertes y hagan una asamblea